Hola chicos, en este video vamos a empezar con el conjunto de los números racionales, segunda parte, en donde vamos a ver específicamente los conjuntos numéricos. Comenzamos con el conjunto de los números racionales y vemos que para dar solución, vamos a enfocarlo bien, para dar solución a las divisiones no exactas, por ejemplo 5 dividido 7, surge la necesidad de definir un nuevo conjunto numérico en el cual siempre tenga solución la división con divisor distinto de 0. Ya sabemos que por 0 no se puede dividir. Se amplía el conjunto de los números enteros, que es el conjunto que dimos el año pasado. Nosotros el año pasado, el conjunto anterior que dimos, nosotros primero dimos los naturales y luego dimos los enteros. Entonces dice, se amplía el conjunto de los números naturales con la introducción de las fracciones, formando un nuevo conjunto numérico que es el de los números racionales, que se simboliza con la letra Q, que es este conjunto numérico que nosotros tenemos acá. Importante, conjunto de los números racionales, como estamos viendo, son todas las fracciones o los números que se pueden escribir como fracción. Ahora lo vamos a ver. Esto es en el diagrama de Venn, lo que vamos a ver este año. Y en el esquema que tenemos, si a los naturales le agregamos los negativos, que ya lo hicimos, obtenemos los números enteros. Y si a eso le agregamos las fracciones, obtenemos el conjunto de los números racionales. Los irracionales, que conforman con los racionales los reales, los vamos a ver más adelante. Nótese que todos los números enteros, y por lo tanto las naturales, pueden escribirse como fracciones. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el número 3, el 3 lo puedo escribir como 3 sobre 1 o 6 sobre 2. O sea, siempre lo puedo escribir como un número fraccionario. Por favor. Observemos lo que arreglé. N pertenece a los racionales. Si n es igual a sobre b, y a es un entero, y b es un entero distinto a 0. Es decir, el de abajo no puede ser 0. El denominador no puede ser 0. Leemos, arreglamos por favor esto en el cuadernillo. Las fracciones representan un cociente entre dos números. Esto ya lo sabíamos, lo venimos trabajando y demás. Vamos a ver algunas características importantes del conjunto de los números racionales. Los números racionales son infinitos. Vamos a detenernos un ratito en este concepto porque nosotros ya teníamos el concepto de infinito. Nosotros teníamos el conjunto de los naturales, que eran el 1, el 2, el 3, infinito, 3 puntos, perdón. Los enteros que eran, además, el 0, el 1, el 2, el 3, es decir, el 0, los naturales, y también los negativos, que también era infinito, no tenía ni primer ni final, ni principio ni final. Igual que el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales nosotros no lo podemos escribir así como una enumeración de elementos porque vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cuál es el primer elemento? Pongamos que empiezo con 0. ¿Cuál es la fracción que sigue? Suponete que yo pienso que es un medio. Y no, porque entre 0 y un medio también está un tercio o un cuarto, y entre 0 y un tercio encuentro un cuarto, y así puedo encontrar infinitas fracciones, o sea, yo no los puedo escribir enumerando. Por supuesto, hay fracciones negativas y positivas. Vamos a borrar esto. Dice, entonces, el primer característica del conjunto de los números racionales es infinito. El conjunto de los números racionales no tiene ni primer ni último elemento.
el conjunto de los números racionales es denso porque siempre entre dos números racionales hay otro número racional. ¿Qué significa denso? Dado dos números racionales A y B, siempre es posible encontrar otro entre ellos. Una manera sencilla de determinarlo es la semisuma, es decir, agarro un número, el otro lo sumo y lo divido por 2 y obtengo otro que está en el medio. Vamos a ver este concepto de densidad. Miren lo siguiente. Si yo tengo los números naturales, tengo el 0, supongamos que tomamos el 0 también, el 1, el 2, el 3. Entre 0 y 2 no hay otro número racional. A este tipo de conjuntos se los llama discretos. Al conjunto de los números, al conjunto de los números racionales, naturales. El conjunto de los naturales, entonces, es un conjunto discreto, que es lo contrario de denso. Los enteros también, porque, por ejemplo, entre -1 y 0 tampoco hay ningún elemento que sea entero. También es discreto. Pero el conjunto de los números racionales, entre 0 y 1 puedo encontrar un medio, por ejemplo. Entre 0 y un medio puedo encontrar un cuarto. Entre 0 y un cuarto puedo encontrar un octavo y así podría estar hasta llegar a infinito. Y después, entre un cuarto y un medio puedo encontrar infinitos, entre 1 y 2 puedo encontrar infinitos. O sea que es un conjunto llamado denso, porque puedo encontrar entre dos elementos infinitos números más. Siempre puedo encontrar otro más entre ellos, otro número racional. Es decir, este es denso. ¿Mm? Voy a volver a leer porque creo que pausé. El conjunto, en este conjunto, las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, son cerradas, es decir, el resultado obtenido es siempre un número racional. Es decir, si yo sumo dos números racionales, obtengo otro número racional. Si resto dos racionales, el resultado también es racional. Si multiplico o divido, también el resultado es racional. Esas operaciones las vamos a ver dentro de pronto. Bien, vamos a ver ahora la expresión decimal de una fracción. Al dividir el numerador por el denominador, se obtiene la expresión decimal de una fracción. Estas expresiones decimales de una fracción pueden ser expresiones decimales exactas o números decimales cuando el resto de la división es 0, o expresiones decimales periódicas cuando el resto de la división no es 0. Los restos se repiten sin anularse. La división no termina. Las cifras decimales se repiten indefinidamente formando un período que se señala con un arquito. Vamos paso por paso. La primera expresión decimal exacta o número decimal. Por ejemplo, 3/4. Yo voy a hacer la división aparte. Ahí está hecha. Yo hago 3 dividido 4 y me encuentro esto. 3 dividido 4 me da 0. Al poner una coma puedo poner un 0 acá. 30 dividido 4 me va a dar 7. 7 por 4, 28, me sobran 2. Pongo otro 0 y obtengo otra cifra decimal. 20 dividido 4 es 5. 5 por 4, 20. 0, cierro la cuenta. Terminó. Es decir, la expresión decimal de 3/4 es igual a 0,75. Una expresión decimal exacta o número decimal. Si nosotros tomamos el ejemplo de abajo, por ejemplo 4/11, yo lo voy a hacer al lado, perdón, 14/11, nos vamos a encontrar que 14 dividido 11 me da 1, me sobran 3, pongo la coma y un 0. 30 dividido 11 me da 2. 2 por 11 es 22. Me van a sobrar 8. Agrego un 0. 80 dividido 11 me da 7. 7 por 11, 77. Me van a sobrar 3. Cuando agrego un 0, va a volver a pasar esto. Es decir, me va a volver a dar 2, me van a volver a sobrar 8. Voy a poner un 0, me va a volver a dar 7. ¿Qué me encuentro? Que esto no va a terminar nunca. Es decir, la expresión decimal de 14/11 es lo mismo que
1,272727 o lo que se escribe de esta forma, 1,27 periódico. Vamos a hacer el que sigue. Tenemos 13 dividido 6. Va a dar 2, 2 por 6, 12, me sobra 1. Pongo la coma y agrego un 0. Me va a dar 1, me sobran 4. Agrego otro 0. 40 dividido 6 me va a dar 6. 6 por 6, 36. Me vuelve a sobrar 4. A lo que pongo un 0, voy a poner un 6. Me va a volver a sobrar 4. Y esto va a dar infinito, para lo cual el 13 sextos se escribe en forma de expresión decimal como, estamos con el color azul, 2,1 y el 6 periódico. Lo que se repite es lo que pongo en el periodo. Avanzamos sobre la teoría y volvemos a repetir. Si nos da una división que termina en un momento, la división, el resto es 0, encontramos que la expresión decimal se llama exacta o número decimal. En cambio, si la operación nunca termina y se repite infinitamente, la expresión decimal se llama periódico. Las expresiones decimales periódicas pueden ser de dos maneras. Unas son las puras, que son aquellas que presentan el periodo inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, 1,4, periódico en el 4. Y las mixtas, el periodo no aparece inmediatamente después de la coma, presentan una parte decimal no periódica. Por ejemplo, 1,28 y se repite solo el 8. Hay una parte decimal no periódica. Entonces, dentro de las decimales tenemos las exactas, que son cuando la división termina, y las periódicas. Y las periódicas se pueden clasificar, los números periódicos se pueden clasificar en puros o mixtos. Recordemos ahora la clasificación de fracciones que ya la conocemos desde la escuela primaria. Las fracciones pueden ser propias cuando el numerador es menor que el denominador. Representan números menores que un entero. Acá hay un error. Disculpen. Por ejemplo, 2/5, que si yo hago la cuenta es 0,4, es más chiquito que un entero. Agarro un entero, lo divido en 5 partes y pinto 4. Vemos claramente que es más chico que un entero. 5/9, que se representa como 0,5 periódicos, si hago la división, si la represento como como expresión decimal, divido en 9 partes un entero y pinto 5, por supuesto es más chico que un entero. Cuando la fracción es impropia, el numerador es más grande que el denominador. Entonces, por ejemplo, 9/5 no me alcanza al dividir en 5 partes y pintar 9. Necesito otro entero para terminar de pintar. Cuando lo escribo como expresión decimal es 1,8, que es más grande que un entero. Y 19/9, por ejemplo, necesito 3 enteros para poder graficarlo. Toma 2 enteros y un poquito más. Las fracciones impropias pueden expresarse como número mixto. Es decir, fíjense esta. Tengo 9/5. Tengo un entero y 4/5 más. ¿Se ve? Un entero completo y 4/5 más. Y acá en la 19/medios tengo 2 enteros completos y un pedacito más, es decir, un noveno más. Y por último tenemos las fracciones que se llaman aparentes, que en realidad el numerador es múltiplo del denominador, así que representan un número entero, por ejemplo 9/3, que al simplificarlo obtenemos el 3 y justo dan 3 barritas completas. 12/medios, que al simplificarlo nos da 6, es decir que da 6 barritas completas. Bueno, en este video terminamos una parte de la teoría. En el próximo video vamos a ver un poco más de teoría y algo de práctica de todo esto. Nos vemos.